Todo parecía normal hasta el momento en que sentí que mi estómago se retorcía como si alguien estuviera apretando mis entrañas con las manos. El sudor comenzó a bajar por mi frente y mi visión se volvió borrosa. Eugenia, mi esposa, me miró desde el otro lado de la mesa con esos ojos que yo conocía hace 30 años, y sonrió. Una sonrisa extraña, pero en ese momento pensé que era preocupación. ¡Qué equivocado estaba! La cena había sido perfecta. Eugenia preparó mi plato favorito, ese que solo hacía en ocasiones especiales. Había velas, música suave, y ella llevaba puesto ese vestido azul que tanto me gustaba. Me sentí el hombre más afortunado del mundo. A mis 64 años, después de construir un negocio exitoso, después de tanto trabajo, finalmente podía disfrutar de la tranquilidad junto a la mujer que amaba. O eso creía. Hacía apenas 2 meses que me había jubilado. Vendí mi participación en la empresa constructora que levanté desde cero, y el dinero, más de $400,000, estaba seguro en el banco. Eugenia y yo habíamos planeado viajar, conocer Europa, disfrutar de lo que nos quedaba de vida juntos. Ella parecía emocionada. Cada noche hablábamos de los lugares que visitaríamos, de las cosas que haríamos. Yo confiaba en ella completamente. Pero esa noche, después del postre, algo cambió. Primero fue un mareo leve, luego un dolor agudo en el pecho. Mi corazón latía de forma irregular. Yo tenía un problema cardíaco menor, nada grave según el doctor Elías, solo algo que requería cuidado y medicación. Eugenia lo sabía, ella siempre estaba pendiente de mis pastillas, de mis consultas, de todo. Era tan atenta, tan dedicada. O al menos eso mostraba. Cuando intenté levantarme de la silla, mis piernas no respondieron. Caí de rodillas al piso y el pánico comenzó a invadirme. Eugenia se levantó rápidamente, con esa expresión de preocupación que yo esperaba ver. Se acercó a mí, me ayudó a sentarme en el sofá y acarició mi cabello. Su voz era suave, casi maternal, cuando dijo que me llevaría al hospital inmediatamente. Yo solo asentí, sin fuerzas para hablar, confiando en que ella me salvaría. El camino al hospital parecía más largo de lo normal. Eugenia conducía por carreteras rurales que yo no reconocía. Le pregunté por qué no íbamos por la ruta principal, la más rápida, pero ella me dijo que había un accidente y que este camino era mejor. Yo estaba demasiado débil para discutir. Cada minuto que pasaba me sentía peor. El dolor se extendía por todo mi cuerpo y respirar se volvía más difícil. Entonces, en medio de la nada, rodeado solo por campos oscuros y el silencio de la noche, Eugenia detuvo el auto. Pensé que tal vez el carro tenía algún problema, que necesitábamos ayuda. Pero cuando me giré para preguntarle qué pasaba, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Era frialdad. Era desprecio. Era odio puro. Se volteó hacia mí con esa sonrisa que ahora reconozco como la de alguien que ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. Su voz, antes tan dulce, se volvió cortante como un cuchillo cuando dijo las palabras que cambiarían todo. No me estaba llevando al hospital. Nunca fue su intención salvarme. De hecho, ella era la razón por la que estaba muriendo. Eugenia me dijo, con una calma aterradora, que había puesto veneno en mi comida. Raticida mezclado con el postre. Me quedaban tal vez 30 minutos de vida, quizás menos. Mi mente se negaba a procesar lo que escuchaba. Esta era la mujer con la que había compartido 3 décadas de mi vida, la mujer que dormía a mi lado cada noche, la mujer en la que confiaba más que en nadie en el mundo. Le pregunté por qué, aunque mi voz apenas salía de mi garganta. Ella se rió. Una risa fría, calculada, ensayada. Me dijo que ya no me necesitaba. Que los últimos 2 años habían sido una actuación perfecta. Que cada sonrisa, cada caricia, cada palabra de amor, todo había sido mentira. Estaba esperando el momento correcto, y mi jubilación, con todo ese dinero, fue la señal que necesitaba. Entonces mencionó un nombre que me golpeó como un martillo en el pecho. Pablo. Mi ex socio. El hombre que yo consideraba un amigo, alguien en quien confié durante años antes de que él dejara la empresa por diferencias que nunca entendí del todo. Eugenia y Pablo eran amantes. Habían estado planeando esto juntos, esperando pacientemente a que yo vendiera mi parte del negocio para poder quedarse con todo. Eugenia abrió la puerta del auto y me ordenó salir. Yo apenas podía moverme, pero ella me empujó con fuerza, sin ninguna compasión. Caí sobre la tierra húmeda al lado del camino. El frío de la noche me golpeó la cara y por un momento pensé que tal vez esto era una pesadilla, que despertaría en mi cama y todo estaría bien. Pero no era un sueño. Eugenia se inclinó sobre mí,
Me miró directamente los ojos y me dijo que me había alejado de mi familia, de mis amigos, de todos, y que nadie vendría a buscarme. Que cuando encontraran mi cuerpo, si es que lo encontraban, pensarían que fue un ataque cardíaco. Que ella lloraría en mi funeral, heredaría todo, y viviría feliz con Pablo mientras yo me pudría en alguna tumba olvidada. Después, simplemente se subió al auto, arrancó el motor, y se fue. Las luces traseras desaparecieron en la oscuridad y yo me quedé ahí, solo, tirado en el suelo, sintiendo como el veneno hacía su trabajo. Mi respiración se volvía cada vez más superficial, mi visión más borrosa. Acepté que iba a morir ahí, en medio de la nada, traicionado por la única persona en la que había confiado completamente. Pero entonces, cuando ya había cerrado los ojos y esperaba el final, escuché el sonido de un motor acercándose. Una luz brillante me cegó por un momento. Alguien había detenido su vehículo cerca de donde yo estaba. Una puerta se abrió y escuché pasos apresurados acercándose. Una voz de hombre, preocupada, preguntaba si estaba bien, si necesitaba ayuda. Intenté responder, pero solo salió un gemido débil de mi garganta. Sentí unas manos firmes revisándome, tomando mi pulso, levantando mis párpados para revisar mis ojos. Esa voz, la reconocía. Era familiar, pero mi mente estaba demasiado nublada para procesarlo. Entonces escuché mi nombre. Sebastián. Alguien me llamaba por mi nombre. La voz dijo que era el doctor Elías, mi médico, el mismo que me había estado tratando por mi problema cardíaco durante los últimos meses. ¡Qué coincidencia imposible!, pensé en mi delirio. De todos los lugares, de todas las personas, justo él pasaba por este camino desierto en el momento exacto en que yo estaba muriendo. El doctor Elías me dijo que me quedara quieto, que respirara despacio. Podía escucharlo hablando por teléfono, pidiendo una ambulancia, dando coordenadas. Luego sentí un pinchazo en mi brazo. Me estaba inyectando algo. Su voz era firme, profesional, pero había urgencia en ella. Me dijo que había visto mi auto pasar por la carretera principal hace unos minutos, que Eugenia iba sola, y que le pareció extraño porque sabía que yo tenía una cita de control al día siguiente. Decidió seguir el auto por curiosidad profesional, preocupado de que algo hubiera pasado. Cuando vio que Eugenia detenía el vehículo en medio de la nada y luego se iba dejando algo en el suelo, supo que algo estaba terriblemente mal. Por eso se desvió por este camino rural. Me encontró justo a tiempo. Le conté con la poca voz que me quedaba lo que Eugenia había hecho. Que me había envenenado. Que me había dejado aquí para morir. El doctor Elías maldijo en voz baja y comenzó a revisar mis síntomas con más atención. Sudoración excesiva, pulso irregular, pupilas dilatadas, temblores. Me preguntó qué había comido y cuando mencioné el postre, él asintió como si confirmara algo. Me dijo que los síntomas coincidían con envenenamiento por raticida, específicamente varfarina en dosis masivas. Era un anticoagulante que en grandes cantidades causaba hemorragias internas, fallo orgánico y eventualmente la muerte. Pero si se trataba rápido, si se administraba vitamina K y otros antídotos a tiempo, era reversible. Yo tenía una oportunidad de sobrevivir. La ambulancia llegó 20 minutos después, aunque para mí parecieron horas. Los paramédicos me subieron a la camilla y el doctor Elías viajó conmigo en el vehículo, explicándoles todo el camino lo que sospechaba. En el hospital, me llevaron directo a emergencias. Me conectaron a monitores, me pusieron sueros, me inyectaron antídotos. Todo era un borrón de luces brillantes, voces apresuradas y el sonido constante de las máquinas. Desperté varias horas después en una habitación privada. Mi cuerpo dolía, pero estaba vivo. El doctor Elías estaba sentado en una silla junto a mi cama, revisando unos papeles. Cuando vio que había abierto los ojos, se acercó y me dijo que había tenido suerte. Mucha suerte. Unos minutos más y el daño habría sido irreversible. Me salvó la vida. Le agradecí con lágrimas en los ojos. No solo por salvarme, sino por creer en mi historia. Muchos médicos habrían pensado que estaba delirando, que el veneno me había afectado la mente. Pero él no. Él sabía que Eugenia era capaz de esto. Y entonces me contó algo que me heló la sangre. Hace 3 meses, Eugenia había ido a su consultorio sin que yo lo supiera. Le había pedido que modificara mis resultados médicos, que exagerara la gravedad de mi condición cardíaca. Le ofreció dinero, mucho dinero, para que dijera que mi corazón estaba peor de lo que realmente estaba. El doctor Elías se negó rotundamente y le pidió que se fuera. Pensó en contármelo, pero Eugenia le rogó que no lo hiciera, diciendo que solo estaba preocupada, que quería asegurarse de que yo tomara mi salud en serio.
Él decidió darle el beneficio de la duda, pero desde ese día mantuvo sus sospechas. Por eso cuando vio el auto esa noche, decidió seguirlo. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Y tenía razón. Eugenia había estado preparando el escenario durante meses. Si lograba que pareciera que mi corazón estaba débil, nadie sospecharía cuando apareciera muerto. Todos pensarían que fue natural. Pero había más. El doctor Elías había investigado un poco después de ese encuentro extraño con Eugenia. Descubrió que ella había estado visitando a otro médico en la ciudad vecina, uno menos ético, buscando conseguir certificados falsos. También supo que Pablo, mi socio, había estado haciendo preguntas sobre mi salud en círculos sociales, como si estuviera midiendo cuánto tiempo me quedaba. Todo encajaba ahora. La forma en que Eugenia me había alejado de mi hermana Claudia en los últimos años. Las peleas que provocaba cada vez que yo quería visitarla. Me decía que Claudia era envidiosa, que solo quería mi dinero, que hablaba mal de ella a mis espaldas. Yo, como un idiota, le creí. Dejé de ver a mi única hermana, a la única familia de sangre que me quedaba, porque Eugenia me convenció de que era lo mejor. También recordé cómo había empezado a aislarme de mis viejos amigos. Eugenia siempre tenía una excusa para no asistir a reuniones, para no recibir visitas. Decía que necesitábamos tiempo para nosotros, que después de tantos años trabajando, merecíamos privacidad. Y yo, cansado y feliz de jubilarme, acepté sin cuestionar. Ahora entendía que todo fue parte de su plan. Aislarme para que cuando muriera, nadie hiciera preguntas incómodas. El doctor Elías me preguntó si quería llamar a la policía. Le dije que sí, que por supuesto que sí. Esa mujer había intentado asesinarme, me había traicionado de la peor manera posible. Pero entonces, mientras buscaba su teléfono, tuve una idea. Una idea que nacía de la rabia, del dolor, de la humillación de haber sido engañado durante tanto tiempo. Le pedí que esperara un momento antes de llamar a las autoridades. Necesitaba pensar. El doctor Elías me miró con curiosidad pero asintió. Me dijo que legalmente tenía que reportar el envenenamiento, pero que podía darme unas horas para decidir cómo proceder. Yo asentí, agradecido. Pasé la siguiente hora pensando en todo lo que había perdido por culpa de Eugenia. No solo casi pierdo mi vida, sino que perdí años creyendo en una mentira. Años confiando en alguien que solo me veía como un medio para enriquecerse. Pensé en Pablo, ese traidor, riéndose probablemente en este momento, creyendo que su plan había funcionado. Y entonces lo supe. No quería que Eugenia simplemente fuera arrestada. Quería que sintiera exactamente lo que yo sentí. Quería que experimentara la traición, el miedo, la desesperación. Quería que creyera que había ganado, que todo salió perfecto, y luego arrebatárselo todo de la forma más devastadora posible. Llamé al doctor Elías y le expliqué mi plan. Al principio dudó, dijo que era arriesgado, que podía complicar el caso legal. Pero cuando vio la determinación en mis ojos, cuando entendió que no solo buscaba justicia sino también retribución emocional, aceptó ayudarme. Me dijo que era poco ético, pero que después de lo que Eugenia intentó hacerme, yo merecía tener el control de cómo terminaría esta historia. También necesitaba a alguien más. Alguien en quien pudiera confiar completamente. Alguien que Eugenia había intentado alejar de mí pero que sabía que nunca me abandonaría. Necesitaba llamar a mi hermana Claudia. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que hablamos realmente, desde que Eugenia logró convencerme de que Claudia era tóxica para mi vida. Recordé las veces que mi hermana intentó acercarse, las llamadas que yo ignoraba, los mensajes que borraba sin leer porque Eugenia me decía que solo quería crear problemas entre nosotros. ¡Qué ciego había sido! El doctor Elías me pasó su teléfono y con manos temblorosas marqué el número que aún recordaba de memoria. Sonó 3 veces antes de que ella contestara. Su voz sonaba cautelosa, como si no creyera que realmente era yo. Claudia, dije simplemente, y hubo un silencio largo del otro lado. Luego escuché un sollozo ahogado. Me preguntó si estaba bien, si había pasado algo. Le dije que sí, que había pasado algo terrible, pero que no podía explicarlo por teléfono. Necesitaba que viniera al hospital inmediatamente y que no le dijera a nadie, absolutamente a nadie, que había hablado conmigo. Especialmente no a Eugenia. Mi hermana, abogada de profesión y siempre perspicaz, entendió que algo serio estaba ocurriendo. Me dijo que estaría allí en menos de 1 hora. Mientras esperaba, el doctor Elías y yo refinamos el plan. Él hablaría con el personal del hospital para mantener mi ingreso en absoluta confidencialidad. Oficialmente,
Yo no existía en sus registros. Usaríamos un nombre falso en todos los documentos. Nadie podría saber que Sebastián estaba vivo y recuperándose en ese hospital. Esto era crucial para que el plan funcionara. Cuando Claudia llegó, casi no la reconocí. Había envejecido en estos 2 años, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de esa inteligencia aguda que siempre la caracterizó. Me abrazó con tanta fuerza que dolió, pero no me importó. Era el abrazo que necesitaba, el de alguien que realmente me amaba sin segundas intenciones. Le conté todo. Cada detalle horrible de lo que Eugenia había hecho. La cena, el veneno, el abandono en la carretera, la confesión fría sobre Pablo y los 2 años de mentiras. Vi cómo la cara de mi hermana pasaba de la incredulidad a la furia absoluta. Claudia nunca había confiado en Eugenia, siempre sintió que algo no encajaba, pero yo no quise escucharla. Ahora me arrepentía profundamente. Claudia quería llamar a la policía inmediatamente, procesar a Eugenia por intento de asesinato, arruinarla legal y financieramente. Pero le expliqué mi plan, la razón por la que necesitaba su ayuda como abogada y como hermana. Quería que Eugenia creyera que había ganado, que yo estaba muerto, que todo salió exactamente como lo planeó. Solo así podríamos ver sus verdaderos movimientos, obtener pruebas irrefutables y destruirla completamente. Mi hermana escuchó en silencio, procesando cada palabra. Luego, con esa sonrisa que siempre ponía cuando tenía un caso difícil por delante, asintió. Me dijo que era arriesgado, que había variables que no podíamos controlar, pero que si lo hacíamos bien, Eugenia no solo iría a prisión, sino que perdería absolutamente todo. Su reputación, su libertad, su futuro con Pablo, todo. El doctor Elías explicó la parte médica del plan. Él emitiría un certificado de defunción falso, algo que podía costarle su licencia si se descubría, pero estaba dispuesto a arriesgarse. Declararía que Sebastián había muerto de un paro cardíaco fulminante, consecuencia de su condición preexistente. Nada de veneno, nada sospechoso. Un informe médico limpio que Eugenia podría usar para cobrar seguros y herencias sin levantar alarmas. Claudia añadió que ella se encargaría de la parte legal. Como mi hermana y abogada de confianza, tenía acceso a ciertos documentos. Podría monitorear cualquier movimiento que Eugenia hiciera con mis cuentas, cualquier intento de transferir fondos o cambiar titularidades. También podría rastrear a Pablo, ver si él hacía movimientos sospechosos con sus propias finanzas. Pero necesitábamos más. Necesitábamos pruebas directas, no solo circunstanciales. Claudia sugirió que instaláramos cámaras y micrófonos en mi casa, en lugares estratégicos donde Eugenia y Pablo probablemente hablarían con libertad una vez que creyeran que yo estaba muerto. Confesiones grabadas serían evidencia contundente en un juicio. El plan tomaba forma. Yo permanecería escondido en el hospital bajo identidad falsa durante al menos una semana, tal vez 2, mientras me recuperaba completamente del envenenamiento. El doctor Elías se aseguraría de que nadie del personal médico hablara. Claudia manejaría todos los aspectos legales y la vigilancia. Y cuando llegara el momento perfecto, cuando Eugenia y Pablo estuvieran completamente confiados en su victoria, los expondríamos. Pero había un problema. Mi cuerpo. Eugenia esperaría ver un cuerpo, hacer un funeral, cerrar este capítulo definitivamente. El doctor Elías dijo que podía falsificar el papeleo para una cremación inmediata, alegando que yo había dejado esas instrucciones en mi última visita médica. Sin cuerpo que mostrar, sin autopsia que pudiera revelar el veneno, Eugenia no tendría razones para sospechar. Claudia hizo una llamada discreta a un contacto suyo en la morgue del hospital. En menos de 30 minutos, todo estaba arreglado. Los documentos oficiales dirían que yo, Sebastián, había fallecido a las 3 de la madrugada por causas naturales relacionadas con mi condición cardíaca. Mi cuerpo supuestamente sería cremado en 48 horas, según mis deseos expresos. Ahora venía la parte más difícil. Alguien tenía que informarle a Eugenia de mi muerte. No podía ser el doctor Elías, ella sabía que él era mi médico y podría sospechar si la llamaba. Tenía que ser alguien del hospital, alguien neutral. Claudia se ofreció a hacerlo, pero yo negué. Eugenia sabía que mi hermana y yo estábamos distanciados, su llamada levantaría preguntas. Decidimos que sería una enfermera del hospital quien llamaría. Le diría a Eugenia que habían encontrado mi información de contacto en el sistema, que yo había llegado en ambulancia esa noche con un ataque cardíaco severo, y que a pesar de los esfuerzos del equipo médico, no pudieron salvarme. Simple, directo, creíble. La llamada se hizo a las 9 de la mañana del día siguiente. Yo estaba en la habitación,
escuchando por el altavoz del teléfono de Claudia mientras la enfermera, siguiendo el guión que habíamos preparado, informaba a Eugenia de la terrible noticia. Hubo un silencio inicial, luego un grito ahogado, luego sollozos. Eugenia estaba actuando, por supuesto, pero lo hacía convincentemente. Preguntó qué había pasado, cómo era posible, dónde estaba yo ahora. La enfermera explicó pacientemente que yo había sido encontrado en la carretera rural por un conductor que pasaba, que me habían traído de emergencia, pero que mi corazón no resistió. El cuerpo estaba en la morgue, esperando instrucciones de la familia para los arreglos funerarios. Eugenia dijo entre lágrimas que iría inmediatamente al hospital. La enfermera le informó que debido a protocolos de identificación, necesitaría traer documentos que probaran nuestro matrimonio. Eugenia dijo que los traería todos, que estaría allí en menos de 2 horas. Colgó y yo me quedé mirando el teléfono en silencio. Claudia puso su mano sobre la mía. Me preguntó si estaba seguro de querer seguir adelante con esto. Le dije que nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Eugenia iba a pagar por lo que hizo, pero no de la manera fácil. Iba a sufrir cada segundo de su caída, tal como ella había planeado que yo sufriera en esa carretera oscura. 2 horas después, Eugenia llegó al hospital. Yo estaba escondido en otra ala del edificio, pero Claudia me mantenía informado por mensaje de texto. Mi hermana se había posicionado estratégicamente en la sala de espera, disfrazada con gafas y ropa que Eugenia no reconocería, observando cada movimiento de mi esposa. Eugenia llevaba ropa oscura, gafas de sol enormes, y un pañuelo en la mano. La imagen perfecta de la viuda destrozada. Habló con el personal de la morgue, mostró los documentos del matrimonio, firmó papeles. Claudia me envió un mensaje diciendo que Eugenia había preguntado si podía ver el cuerpo. El personal, siguiendo nuestras instrucciones, le explicó que debido al estado en que me encontraron y a las regulaciones hospitalarias, ya habían preparado el cuerpo para la cremación según mis supuestos deseos previos. Eugenia insistió, pero con menos fuerza de la que cabría esperar de una esposa verdaderamente devastada. Finalmente aceptó la explicación y firmó la autorización para proceder con la cremación. Mi hermana observó cómo Eugenia salía del hospital, se subía a su auto, y en el momento en que las puertas se cerraron, la transformación fue inmediata. Las lágrimas desaparecieron, se quitó las gafas oscuras y sacó su teléfono. Claudia, que había corrido a su propio vehículo, logró tomar fotografías de todo. Eugenia estaba sonriendo ampliamente mientras marcaba un número. No necesitábamos adivinar a quién llamaba. Tenía que ser Pablo. Mi hermana me envió las fotos y sentí como la rabia crecía dentro de mí. Ahí estaba mi esposa, la mujer que supuestamente me amaba, celebrando mi muerte a menos de 100 metros de donde yo supuestamente yacía en una morgue. La frialdad de esa mujer no tenía límites. Esa misma tarde, Claudia y un técnico de confianza entraron a mi casa con una orden judicial falsa que ella misma había elaborado. Eugenia estaba fuera, probablemente con Pablo, celebrando su victoria. Instalaron cámaras ocultas en la sala, en la cocina, en la habitación principal y en el estudio. También colocaron micrófonos de alta sensibilidad en puntos estratégicos. Todo conectado a un sistema de grabación remota que mi hermana podía monitorear desde su teléfono. Cuando el técnico terminó, Claudia revisó cada ángulo personalmente. Me envió capturas de pantalla mostrando la cobertura completa. No había punto ciego. Cualquier conversación que Eugenia tuviera en esa casa quedaría registrada. Solo era cuestión de tiempo antes de que ella y Pablo se sintieran suficientemente seguros para hablar libremente. No tuvimos que esperar mucho. Esa misma noche, Eugenia regresó a casa acompañada. Claudia me llamó inmediatamente y me conectó a la transmisión en vivo de las cámaras. Vi a mi esposa entrar por la puerta principal del brazo de Pablo. Él llevaba una botella de champán. Los vi reírse, besarse, celebrar en la sala donde apenas 24 horas antes yo había creído compartir una cena romántica con la mujer que amaba. Pablo descorchó la botella y sirvió 2 copas. Brindaron por mi muerte. Eugenia dijo que todo había salido perfecto, mejor de lo que imaginaron. Que el hospital no hizo preguntas, que nadie sospechó nada, que en 48 horas mi cuerpo sería cenizas y nunca podrían probar lo que realmente pasó. Pablo la felicitó por su actuación en el hospital. Dijo que casi se lo creyó cuando la vio entrar con esas gafas oscuras y ese pañuelo. Eugenia se rió y respondió que había estado practicando frente al espejo durante semanas. Cada gesto, cada lágrima, cada temblor en la voz, todo calculado para parecer la viuda perfecta. Luego hablaron del dinero.
Pablo preguntó cuánto tiempo tomaría hasta que ella pudiera acceder a las cuentas. Eugenia explicó que como esposa legítima y única beneficiaria en el testamento, tendría acceso en cuanto presentara el certificado de defunción. Calculaba que en menos de una semana podría comenzar a transferir fondos. Los $400,000 de mi jubilación, más las propiedades, más los seguros de vida. Estaban hablando de casi $600,000 en total. Pablo dijo que con ese dinero podrían irse a vivir a otro país, empezar de nuevo, ser finalmente felices juntos sin tener que esconderse. Eugenia estuvo de acuerdo. Mencionó que estaba pensando en Costa Rica o Panamá, lugares donde el dinero rindiera más y donde nadie los conociera. Lugares donde nadie haría preguntas sobre el pasado. Pero entonces Eugenia dijo algo que me sorprendió incluso a mí, que ya creía conocer el nivel de su maldad. Dijo que lo único que lamentaba era no haber hecho esto antes. Que los últimos 30 años conmigo habían sido un desperdicio de su vida. Que cada vez que tenía que besarme, que estar en la misma cama conmigo, que fingir que me amaba, sentía náuseas. Que yo era un viejo aburrido, sin pasión, sin ambición real, solo un tonto trabajador que acumuló dinero sin saber disfrutarlo. Pablo se rió y agregó que yo siempre fui demasiado confiado, demasiado ingenuo. Que cuando él todavía era mi socio, se dio cuenta de que yo era el tipo de persona fácil de manipular. Por eso cuando Eugenia se le acercó hace 2 años con la propuesta de deshacerse de mí y compartir mi fortuna, supo que sería sencillo. Yo era predecible, confiable, estúpido. Los escuché hablar durante más de 1 hora. Cada palabra era como un cuchillo en el pecho, pero me obligué a escuchar todo. Necesitaba oír cada detalle para entender la magnitud de su traición. Hablaron de cómo Eugenia había empezado a alejarme de Claudia hace 2 años, justo cuando comenzaron su plan. Sabían que mi hermana era inteligente, que podría oler algo sospechoso, así que la mejor estrategia era aislarme de ella completamente. También admitieron que el intento de sobornar al doctor Elías fue un error de cálculo. Eugenia pensó que todos los médicos eran corruptibles si el precio era correcto. Cuando él se negó, tuvieron que ajustar el plan. Por eso decidieron usar veneno en lugar de manipular mis medicamentos como habían planeado originalmente. Era más rápido, más directo, más difícil de rastrear si lo hacían bien. Pablo preguntó si Eugenia estaba segura de que yo había muerto. Ella respondió que por supuesto, que me había visto moribundo en esa carretera, que no había forma de que sobreviviera más de 30 minutos sin atención médica, y que en esa zona rural, en medio de la noche, nadie pasaba nunca. Era el lugar perfecto para deshacerse de mí. Pero Pablo insistió. Dijo que necesitaban estar completamente seguros. Que tal vez deberían haber verificado el cuerpo en el hospital, solo para confirmar. Eugenia le dijo que dejara de preocuparse, que todo estaba bajo control. El hospital tenía mi cuerpo, habían confirmado mi identidad, y en 2 días estaría cremado. No había manera de que esto saliera mal. Entonces Eugenia levantó su copa y propuso un brindis final. Por su libertad, por su futuro juntos, y por mi estupidez de nunca haber visto lo que tenía enfrente durante 30 años. Pablo chocó su copa contra la de ella y bebieron. Luego se besaron apasionadamente en el mismo sofá donde yo solía sentarme a ver televisión después de un largo día de trabajo. No pude seguir mirando. Le pedí a Claudia que detuviera la transmisión. Ya habíamos obtenido suficiente evidencia para esa noche. Confesiones completas, admisión del plan, celebración del crimen. Todo grabado en video y audio de alta calidad. Cualquier juez que viera esas imágenes no tendría dudas sobre su culpabilidad. Mi hermana vino al hospital esa noche con una copia de las grabaciones. Las vimos juntos en silencio. Cada palabra de Eugenia dolía, pero también fortalecía mi determinación. Esta mujer no merecía compasión. No merecía una segunda oportunidad. Merecía exactamente lo que le íbamos a dar, la caída más humillante posible. Claudia me informó que había estado monitoreando las cuentas bancarias. Eugenia todavía no había intentado mover dinero, lo cual era inteligente de su parte. Estaba esperando a que el papeleo oficial estuviera completo, a que la cremación se realizara, a que todo pareciera normal y legal antes de hacer cualquier movimiento financiero sospechoso. Pero mi hermana había tomado precauciones. Como yo todavía estaba legalmente vivo, aunque oficialmente muerto según los registros del hospital, ella había colocado alertas en todas mis cuentas. Si Eugenia intentaba transferir aunque fuera $1, Claudia lo sabría inmediatamente. Además, había preparado documentos legales que congelarían todos mis activos en el momento en que yo reapareciera oficialmente. El funeral fue programado para 5 días después de mi supuesta muerte.
Una ceremonia pequeña, íntima, solo para amigos cercanos y familia. Eugenia se encargó de todos los arreglos, eligiendo las flores más baratas, el servicio más económico. Claudia asistió al funeral disfrazada, mezclándose entre los pocos asistentes que Eugenia había invitado. Mi hermana me mantuvo informado de cada detalle a través de mensajes. Eugenia llevaba un vestido negro elegante, maquillaje perfecto para ocultar la ausencia de lágrimas reales, y una actuación digna de un premio. Habló frente a todos sobre cuánto me amaba, sobre los 30 años maravillosos que compartimos, sobre cómo su corazón estaba destrozado. Pablo no asistió, por supuesto. Eso habría sido demasiado obvio. Pero Claudia notó que Eugenia revisaba su teléfono constantemente, sonriendo levemente cada vez que llegaba un mensaje. Probablemente la estaba apoyando desde la distancia, felicitándola por su performance, contando las horas hasta que pudieran estar juntos abiertamente. La urna que contenía supuestamente mis cenizas era pequeña, barata, comprada en el lugar más económico que Eugenia pudo encontrar. Mi hermana tomó fotos de todo. El funeral vacío, los arreglos florales mínimos, la falta de verdadero dolor en los ojos de mi esposa. Todo esto serviría como evidencia adicional de su frialdad, de su indiferencia real hacia mí. Después de la ceremonia, hubo una pequeña reunión en mi casa. Eugenia invitó a algunas personas del vecindario, más que nada para mantener las apariencias. Sirvió bocadillos simples, vino barato, y continuó con su papel de viuda afligida. Pero Claudia, que había logrado entrar entre los invitados, me contó que Eugenia se excusaba constantemente para ir al baño, donde probablemente hablaba con Pablo, contando los minutos hasta que todos se fueran. 2 días después del funeral, comenzaron los movimientos financieros. Eugenia presentó el certificado de defunción en el banco y solicitó acceso a nuestras cuentas conjuntas. El banco, siguiendo los procedimientos normales, le otorgó el acceso después de verificar los documentos. Claudia recibió la alerta inmediatamente y me llamó. Eugenia no perdió tiempo. En menos de 24 horas, transfirió $150,000 a una cuenta nueva que había abierto a su nombre. Luego movió otros 100,000 a una cuenta en Panamá. Cada transacción quedó registrada, cada movimiento documentado. Claudia había contratado a un investigador privado para rastrear exactamente a dónde iba cada centavo. Pablo también hizo movimientos. Compró 2 boletos de avión a Costa Rica para dentro de 2 semanas. Reservó un apartamento de lujo frente a la playa por 6 meses. Alquiló un auto. Estaban preparándose para su escape, para desaparecer con mi dinero y vivir la vida que habían planeado mientras yo sufría. Pero nosotros también estábamos preparándonos. Claudia había contactado a un fiscal de confianza, alguien que ella conocía de sus años como abogada de crímenes financieros. Le mostró todas las pruebas que habíamos recopilado, las grabaciones, los registros bancarios, todo. El fiscal quedó impresionado con la cantidad de evidencia sólida que teníamos. Sin embargo, nos advirtió que necesitábamos el momento perfecto para actuar. Si revelábamos que yo estaba vivo demasiado pronto, Eugenia y Pablo podrían alegar que las grabaciones fueron fabricadas, que todo era una conspiración. Necesitábamos esperar hasta que hicieran movimientos tan grandes, tan incriminatorios, que no pudieran negar su culpabilidad. El fiscal sugirió esperar hasta el día antes de su vuelo a Costa Rica. Para entonces, habrían movido casi todo el dinero, habrían vendido probablemente algunas propiedades, habrían cerrado todos los cabos sueltos aquí. Estarían tan confiados en su victoria que nunca verían venir lo que les esperaba. Mientras tanto, yo seguía recuperándome en el hospital bajo identidad falsa. El doctor Elías me visitaba diariamente, monitoreando mi progreso. Los efectos del veneno estaban desapareciendo lentamente, pero me había dejado débil. Pasaba los días en esa habitación, viendo las grabaciones una y otra vez, planeando exactamente qué diría cuando llegara el momento de confrontar a Eugenia. Claudia me trajo ropa nueva, documentos nuevos, todo lo que necesitaría cuando finalmente saliera de ese hospital. También me mostró los avances del caso. Había logrado reunir testimonios de vecinos que habían visto a Pablo visitando mi casa durante los últimos 2 años, siempre cuando yo no estaba. Tenía registros telefónicos mostrando miles de mensajes entre Eugenia y Pablo. Tenía extractos bancarios que probaban que ella había estado gastando dinero en hoteles donde se encontraban. La red de evidencia era tan apretada que no había forma de que escaparan. Pero yo quería más. Quería verlos cara a cara, quería que supieran que todo su plan, toda su arrogancia, toda su crueldad, había sido en vano. Quería ver el momento exacto en que se daban cuenta de que habían perdido todo. Una semana antes del vuelo programado,
Eugenia puso mi casa en venta. La valoró por debajo del precio de mercado para venderla rápido. Un comprador apareció casi inmediatamente, ofreciendo pagar en efectivo. La transacción se cerraría 3 días antes del viaje a Costa Rica. Eugenia recibiría $200,000 más para añadir a su botín. Claudia interceptó la venta presentando una orden judicial que congelaba la transacción temporalmente, alegando irregularidades en el testamento. Eugenia contrató a un abogado, un tipo mediocre que cobraba barato, y trató de acelerar el proceso. Estaba comenzando a ponerse nerviosa, preocupada de que algo pudiera salir mal tan cerca de su escape. Pablo la tranquilizaba, según las grabaciones de las cámaras que aún funcionaban en mi casa. Le decía que era solo burocracia normal, que todo se resolvería, que en pocos días estarían en Costa Rica disfrutando de su nueva vida. Eugenia quería creerle, pero yo podía ver en las grabaciones que estaba más tensa, más paranoica. Empezó a revisar constantemente por encima de su hombro. Preguntaba a Pablo si estaba seguro de que nadie sospechaba nada. Él le aseguraba que todo estaba bien, que nadie tenía razones para dudar de la historia oficial. Yo había muerto de un ataque cardíaco, solo eso. No había investigación policial, no había autopsia, no había nada que pudiera incriminarlos. 3 días antes del vuelo, el abogado de Eugenia logró liberar la venta de la casa. El comprador pagó los $200,000 y Eugenia los depositó inmediatamente en su cuenta de Panamá. Ahora tenía casi $500,000 fuera del país, listos para su nueva vida. Solo faltaba vender algunos muebles, cerrar las últimas cuentas y desaparecer. Esa noche, Pablo fue a mi casa por última vez. Las cámaras capturaron todo. Se sentaron en la sala, bebiendo el whisky caro que yo había guardado para ocasiones especiales, riendo sobre cómo yo nunca supe apreciar las cosas buenas de la vida. Pablo bromeó diciendo que al menos mi dinero serviría para que alguien lo disfrutara adecuadamente. Eugenia levantó su copa y dijo que sentía que finalmente podía respirar. Que los últimos 30 años habían sido como estar en prisión, atada a un hombre que no amaba, fingiendo una vida que odiaba. Pero ahora era libre. Libre para ser ella misma, libre para amar a quien quisiera, libre para vivir sin ataduras. Pablo le prometió que la haría feliz, que le daría todo lo que yo nunca pude darle. Aventura, pasión, emoción. Viajarían por el mundo, conocerían lugares exóticos, vivirían cada día como si fuera el último. Y todo gracias a mi estupidez de confiar en ella ciegamente durante décadas. Claudia me llamó esa noche. Me preguntó si estaba listo para el día final. Le dije que más que listo. Había pasado 2 semanas planeando este momento, imaginando cada detalle. El día había llegado. Faltaban exactamente 24 horas para que Eugenia y Pablo abordaran ese avión hacia Costa Rica. Claudia había coordinado todo con el fiscal y con la policía. Habíamos decidido que la confrontación sería en un lugar público, donde no pudieran escapar, donde hubiera testigos de su caída. El lugar perfecto era la oficina de un notario donde Eugenia había programado una cita para firmar los últimos documentos relacionados con mi supuesta herencia. Me desperté temprano esa mañana en el hospital. El doctor Elías vino a verme por última vez antes de que me diera de alta oficialmente. Me revisó completamente y confirmó que estaba recuperado del envenenamiento. Me dio una palmada en el hombro y me deseó suerte. Me dijo que lo que Eugenia me hizo fue uno de los actos más despreciables que había visto en su carrera, y que merecía ver justicia cumplida. Claudia llegó con un traje nuevo para mí. Algo elegante, profesional, que me hiciera ver fuerte y en control. Me vestí lentamente, mirándome al espejo por primera vez en 2 semanas. Había perdido peso, tenía ojeras, mi rostro mostraba el cansancio de todo lo que había pasado. Pero mis ojos ardían con determinación. Hoy Eugenia aprendería que subestimó gravemente al hombre que creía débil y tonto. Salimos del hospital por una entrada lateral para evitar cualquier posibilidad de que alguien me reconociera. Claudia había alquilado un auto diferente, uno que Eugenia no conocería. Manejamos en silencio hacia la oficina del notario. Durante el camino, mi hermana repasó el plan una vez más. Yo entraría exactamente 10 minutos después de que Eugenia llegara, cuando ya estuviera sentada, relajada, firmando papeles, creyendo que todo estaba terminado. La policía estaría afuera, lista para entrar en el momento indicado. El fiscal estaría presente como testigo. Claudia también entraría conmigo, como mi representante legal. Las cámaras de seguridad de la oficina grabarían todo. No dejaríamos nada al azar. Este momento tenía que ser perfecto, devastador, inolvidable. Llegamos 30 minutos antes de la cita.
Nos estacionamos en un lugar desde donde podíamos ver la entrada de la oficina sin ser vistos. Claudia revisó su teléfono constantemente, comunicándose con el fiscal y con el detective que había estado siguiendo a Eugenia durante días. Todo estaba en su lugar. Solo faltaba que ella llegara. A las 10 en punto, el auto de Eugenia apareció. La vi salir del vehículo y mi corazón se aceleró. Llevaba un vestido rojo brillante, completamente inapropiado para una viuda que supuestamente enterró a su esposo hace apenas 2 semanas. Su cabello estaba perfectamente arreglado, llevaba tacones altos, maquillaje impecable. No había rastro de dolor, de luto, de tristeza. Solo una mujer feliz a punto de cerrar el último capítulo de su vida anterior. Entró a la oficina con una sonrisa en los labios. Claudia recibió un mensaje del notario, quien estaba cooperando con nosotros, confirmando que Eugenia estaba sentada y lista para firmar. Esperamos exactamente 10 minutos. Los más largos de mi vida. Cada segundo se sentía como una eternidad. Respiré profundo, ajusté mi corbata, y miré a mi hermana. Claudia me tomó de la mano y dijo que era el momento. Que recordara mantener la calma, dejar que la evidencia hablara por sí misma, no dejar que las emociones me dominaran. Asentí, aunque por dentro sentía un volcán a punto de explotar. Salimos del auto y caminamos hacia la entrada de la oficina. El fiscal ya estaba dentro, esperando. Los 2 oficiales de policía estaban posicionados cerca de la puerta. Abrí la puerta de la oficina y entré. El notario estaba sentado detrás de su escritorio, y frente a él, de espaldas a mí, estaba Eugenia. Escuché mi propia respiración, el sonido de mis zapatos contra el piso de madera. El notario me vio primero y sus ojos se abrieron ligeramente, aunque ya sabía que yo vendría. Eugenia estaba distraída, revisando uno de los documentos, completamente ajena a lo que estaba por suceder. Di 3 pasos más hacia adelante. Claudia cerró la puerta detrás de nosotros. El sonido hizo que Eugenia levantara la vista hacia el notario, preguntando si esperaba a alguien más. El notario no respondió, solo señaló con la cabeza hacia donde yo estaba parado. Eugenia siguió su mirada, giró la cabeza, y nuestros ojos se encontraron. El color desapareció de su rostro instantáneamente. La pluma que sostenía cayó de sus dedos y golpeó el suelo. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Se quedó completamente congelada, como si estuviera viendo un fantasma. Porque eso es exactamente lo que creía que era. Un fantasma. Un muerto que había regresado. Buenos días, Eugenia, dije con voz calmada, casi amable. Mi nombre es Sebastián, tu esposo. Tal vez me recuerdes. Soy el hombre que envenenaste hace 2 semanas y dejaste morir en una carretera desierta. Eugenia se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Comenzó a retroceder, tropezando con sus propios pies, negando con la cabeza repetidamente. No, 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 murmuraba. Esto no es posible. Tú estás muerto. Te vi. Estabas muriendo. El hospital confirmó. Hay un certificado. Hubo un funeral. Tus cenizas. Me acerqué un paso más y ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Claudia se movió para bloquear la única salida. El fiscal se levantó de donde estaba sentado en la esquina, revelando su presencia. Eugenia lo miró, luego me miró a mí, luego a Claudia, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Sorpresa, dije. Resulta que tu plan no fue tan perfecto como creías. Verás, tuviste la mala suerte de abandonarme en una carretera donde justamente pasó el doctor Elías. ¿Recuerdas al doctor Elías, verdad? El médico que trataste de sobornar hace meses para que mintiera sobre mi condición cardíaca. Sí, él me encontró, me salvó la vida, y ha estado ayudándome a documentar cada uno de tus movimientos desde entonces. Eugenia comenzó a temblar. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando una escapatoria que no existía. Yo no sé de qué estás hablando, tartamudeó. Estás confundido. El veneno debe haber afectado tu mente. Necesitas ayuda médica. Sebastián, déjame ayudarte. Me reí. Una risa amarga, sin humor. Ah, ahora quieres ayudarme. Qué interesante. Hace 2 semanas tu idea de ayudarme fue dejarme tirado como un perro al lado del camino después de envenenarme. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí la aplicación donde Claudia había guardado todas las grabaciones. Pero no te preocupes, Eugenia. No necesito que me creas. Tengo pruebas. Presioné play en el primer video. La pantalla mostró la sala de nuestra casa, la noche después de mi supuesto funeral.
Ahí estaban Eugenia y Pablo, besándose, brindando, celebrando. El audio era perfectamente claro. Las voces de ambos admitiendo el plan, hablando del veneno, riéndose de mi ingenuidad. Eugenia palideció aún más mientras veía la grabación. Hay más, continué, pasando a otro video. Aquí están ustedes discutiendo cómo mover el dinero. Aquí están planeando su escape a Costa Rica. Aquí estás tú, querida esposa, diciendo que los 30 años conmigo fueron como estar en prisión. Tengo horas y horas de material. Cada confesión, cada detalle de su plan, todo grabado. Eugenia se dejó caer al suelo, sus piernas ya no podían sostenerla. Comenzó a llorar, pero estas no eran las lágrimas falsas que había mostrado en el funeral. Estas eran lágrimas reales de terror, de desesperación, de alguien que acaba de darse cuenta de que su vida está completamente destruida. El fiscal se acercó y se presentó formalmente. Le informó a Eugenia que estaba bajo arresto por intento de homicidio premeditado, fraude, falsificación de documentos y varios otros cargos. Que todo lo que dijera podría ser usado en su contra. Eugenia sollozaba incontrolablemente, tratando de decir algo, pero las palabras no salían coherentemente. Claudia abrió la puerta y los dos oficiales de policía entraron. Uno de ellos sacó las esposas mientras el otro leía los derechos de Eugenia. Ella intentó resistirse, gritando que esto era un error, que yo estaba mintiendo, que las grabaciones eran falsas. Pero nadie le creía. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Antes de que se la llevaran, me arrodillé frente a ella para quedar a su altura. La miré directamente a los ojos, esos ojos que una vez creí llenos de amor y que ahora solo veían con desprecio y miedo. Eugenia, le dije suavemente, 30 años desperdicié amándote. 30 años confiando en ti ciegamente. Creí que eras mi compañera, mi apoyo, mi razón para trabajar tan duro. Pero todo fue mentira. Ella trató de tocar mi mano, pero yo la retiré. Ahora vas a experimentar exactamente lo que yo sentí en esa carretera, continué. La traición, el miedo, la desesperación de perderlo todo. La diferencia es que yo sobreviví y tú no sobrevivirás a esto. Los oficiales la levantaron del suelo y la esposaron. Eugenia gritaba mi nombre, suplicando que la escuchara, que le diera una oportunidad de explicar. Pero yo ya no tenía nada que escuchar. Me puse de pie y le di la espalda mientras se la llevaban de la oficina. Sus gritos se fueron apagando a medida que la alejaban. Claudia puso su mano en mi hombro. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque temblaba por dentro. Ver a Eugenia desmoronarse, ver su caída, debería haberme hecho sentir satisfecho. Y en parte lo hacía. Pero también sentía un vacío profundo. 30 años de mi vida habían sido construidos sobre mentiras, y aunque la justicia estaba siendo servida, eso no devolvía el tiempo perdido. El fiscal me felicitó por mantener la compostura. Me informó que con toda la evidencia que habíamos recopilado, el caso era prácticamente imposible de perder. Eugenia enfrentaría décadas en prisión. Pero el trabajo aún no estaba terminado. Faltaba la otra mitad de la ecuación. Pablo. Claudia ya había enviado mensajes a los detectives que estaban vigilando a Pablo. Él estaba en su apartamento, probablemente esperando que Eugenia lo llamara para confirmar que todo había salido bien con los últimos documentos. No tenía idea de lo que acababa de suceder. Aún creía que en 24 horas estaría en un avión hacia su nueva vida. Decidimos que la policía iría a arrestarlo inmediatamente. No queríamos darle tiempo de darse cuenta de que algo había salido mal y tratar de huir. Claudia, el fiscal y yo nos dirigimos hacia el apartamento de Pablo. Queríamos estar presentes cuando lo arrestaran. Queríamos ver su cara cuando descubriera que todo su plan se había derrumbado. El apartamento de Pablo estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Subimos junto con 4 oficiales de policía. Cuando llegamos a su puerta, uno de los detectives tocó. Escuchamos movimiento adentro, pasos acercándose. La puerta se abrió y ahí estaba Pablo, vestido casualmente, una sonrisa relajada en su rostro que desapareció instantáneamente cuando vio a los policías. Su mirada pasó de los oficiales a mí, y vi cómo sus ojos se agrandaban con puro shock. Sebastián, murmuró. Pero tú estás. Eugenia dijo que no podía terminar una frase coherente. Su cerebro claramente intentaba procesar lo imposible. Yo estaba muerto. Él lo sabía. Eugenia se lo había confirmado. Había visto el certificado de defunción. Sorpresa, Pablo, dije con una sonrisa fría. Parece que los reportes de mi muerte fueron grandemente exagerados.
Los oficiales le mostraron la orden de arresto, intento de homicidio, conspiración para cometer fraude, y una lista larga de otros cargos. Pablo palideció, retrocedió hacia su apartamento tratando de cerrar la puerta, pero los policías fueron más rápidos. Lo empujaron hacia adentro y lo esposaron mientras él gritaba que esto era un error, que no había hecho nada malo, que no sabía de qué estábamos hablando. Uno de los detectives le mostró fotos de él y Eugenia juntos, extractos de sus comunicaciones, registros de las reservaciones a Costa Rica, transferencias bancarias. La evidencia se acumulaba frente a sus ojos. Pablo dejó de resistirse. Se desplomó en su sofá, esposado, mirando al vacío. Preguntó en voz baja dónde estaba Eugenia. Le dije que ya estaba arrestada, que había confesado todo frente a un notario, que las grabaciones de su casa mostraban cada detalle de su plan, que no había forma de escapar de esto. Él cerró los ojos. Por un momento pensé que iba a llorar, pero en cambio se rió. Una risa quebrada, derrotada. Dijo que Eugenia le había prometido que todo estaba bajo control, que el plan era perfecto, que yo era demasiado estúpido para sospechar algo, que dentro de 24 horas estarían bebiendo cócteles en una playa tropical mientras yo era solo un recuerdo olvidado. Le dije que el único error en su plan fue subestimarme. Creyeron que porque confiaba en las personas, porque no era cínico ni paranoico, era débil. Pero la confianza no es debilidad, Pablo. La traición es debilidad. La cobardía de envenenar a alguien en lugar de enfrentarlo directamente, eso es debilidad. Los oficiales se lo llevaron del apartamento. A diferencia de Eugenia, Pablo no suplicó ni gritó. Simplemente caminó con la cabeza baja, derrotado, sabiendo que su vida tal como la conocía había terminado. Claudia y yo nos quedamos en el apartamento vacío por un momento. Ella abrazó a mi hermano, algo que no hacía desde que éramos niños. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que había manejado todo esto con más fuerza y dignidad de lo que ella esperaba. Le agradecí por nunca rendirse conmigo, por estar ahí incluso cuando yo la había alejado. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Eugenia y Pablo fueron formalmente acusados. Los medios de comunicación locales cubrieron el caso extensamente. La historia de una esposa que envenenó a su esposo para robar su fortuna con su amante era exactamente el tipo de escándalo que generaba titulares. Mi nombre y mi foto aparecieron en todos lados. Algunos vecinos me buscaron para expresar su shock y su apoyo. Otros simplemente me miraban con curiosidad morbosa. Tuve que dar declaraciones a la policía, al fiscal, a investigadores de seguros. Cada vez que contaba la historia, cada vez que revivía esa noche en la carretera, el dolor se hacía un poco más pequeño. No desaparecía, pero se volvía manejable. El juicio fue programado para 3 meses después. Claudia me aseguró que con toda la evidencia que teníamos, sería rápido. Eugenia intentó negociar un trato, ofreciendo confesar a cambio de una sentencia reducida. El fiscal se negó. Este caso era demasiado claro, demasiado documentado. No había necesidad de negociar. Pablo, por otro lado, decidió cooperar completamente. Confesó todo, proporcionó detalles adicionales que ni siquiera teníamos en nuestras grabaciones. Explicó cómo él y Eugenia habían comenzado su aventura hace 2 años, cómo ella se le acercó con la idea de deshacerse de mí, cómo planearon cada paso meticulosamente. Su cooperación no lo salvaría de la prisión, pero tal vez reduciría su sentencia. Durante esos 3 meses de espera, tuve que reconstruir mi vida. Mi casa había sido vendida a Eugenia antes de su arresto, pero Claudia logró revertir la venta argumentando fraude. Recuperé la propiedad, pero no podía vivir ahí. Cada rincón me recordaba la traición. Decidí venderla realmente y comprar algo nuevo, un lugar sin memorias contaminadas. También recuperé todo el dinero que Eugenia había transferido. Las cuentas en Panamá fueron congeladas y los fondos repatriados. Los $400,000 de mi jubilación estaban de vuelta, más los $200,000 de la venta de la casa. Mi situación financiera estaba intacta, pero mi vida emocional estaba destrozada. Claudia sugirió terapia. Al principio me resistí, pensando que era algo que no necesitaba. Pero después de algunas semanas de insomnio, de pesadillas recurrentes sobre esa noche en la carretera, de ataques de ansiedad cada vez que veía algo que me recordaba a Eugenia, acepté que necesitaba ayuda profesional. El terapeuta me ayudó a procesar el trauma, no solo del envenenamiento sino de la traición emocional de 30 años. Me hizo entender que no era mi culpa haber confiado, que confiar en las personas no me hacía tonto. Me hacía humano. Lo que Eugenia y Pablo hicieron fue una elección consciente de su parte,
no una consecuencia de mi ingenuidad. Esas sesiones fueron dolorosas pero necesarias. Lentamente, comencé a dormir mejor, a sentir que podía respirar sin ese peso constante en el pecho. También me reconecté con personas que había perdido durante los últimos años. Amigos que Eugenia había alejado sistemáticamente, familiares que había dejado de ver por sus manipulaciones. Cuando supieron lo que había pasado, todos mostraron apoyo incondicional. Muchos admitieron que siempre sintieron que algo no estaba bien con Eugenia, pero nunca dijeron nada porque yo parecía feliz. Eso me dolió de una manera diferente. Saber que hubo señales, que otras personas las vieron, pero que yo estuve tan cegado por mi confianza que nunca las noté. El terapeuta me recordó que no podemos vivir con la guardia siempre alta, sospechando de todos. Que vivir así no es vivir. Que lo que me pasó fue excepcional, no la norma. Finalmente llegó el día del juicio. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, curiosos, y algunas personas que conocía. Claudia estaba sentada a mi lado como mi representante legal, aunque el fiscal llevaba el caso. Eugenia entró escoltada por guardias, vestida con un traje simple, sin maquillaje, luciendo 10 años más vieja que la última vez que la vi. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Los suyos suplicaban algo, perdón tal vez, o compasión. Los míos estaban vacíos de cualquier emoción hacia ella. Ya no sentía rabia, ni odio, ni siquiera lástima. Solo indiferencia. Ella era una extraña que una vez compartió mi vida, nada más. Pablo entró después, también esposado. Se veía demacrado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en meses. Probablemente no lo había hecho. La cárcel preventiva no era amable con personas como él, acostumbradas a comodidades y libertad. No lo miré. No merecía ni un segundo de mi atención. El juicio comenzó con el fiscal presentando el caso. Describió meticulosamente el plan que Eugenia y Pablo habían orquestado. Mostró las grabaciones donde confesaban todo. El audio era cristalino, las imágenes inconfundibles. Toda la sala escuchó a Eugenia admitir que me había envenenado, que me dejó morir en esa carretera, que lo había planeado durante 2 años. Cuando las grabaciones terminaron, había un silencio absoluto en la sala. Algunos espectadores tenían lágrimas en los ojos. Otros miraban a Eugenia con disgusto evidente. Ella mantenía la cabeza baja, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus propias palabras capturadas en video. El doctor Elías testificó sobre cómo me encontró esa noche, sobre los síntomas de envenenamiento que presentaba, sobre cómo el tratamiento inmediato me salvó la vida. Explicó también sobre el intento previo de Eugenia de sobornarlo para falsificar mis reportes médicos. Su testimonio fue devastador para la defensa. Claudia testificó sobre cómo Eugenia me había alejado sistemáticamente de mi familia durante años, parte del plan para aislarme y hacer que mi muerte pareciera menos sospechosa. Habló sobre los movimientos financieros que Eugenia hizo inmediatamente después de mi supuesta muerte, cómo transfirió cientos de miles de dólares a cuentas extranjeras, cómo vendió propiedades a precios reducidos para obtener efectivo rápido. El abogado defensor de Eugenia intentó argumentar que ella había actuado bajo influencia de Pablo, que él la había manipulado, que ella era una víctima también. Pero las grabaciones mostraban lo contrario. Mostraban a una mujer calculadora, fría, que disfrutaba planeando mi muerte. No había evidencia de manipulación o coacción. Eugenia había sido una participante completamente voluntaria y entusiasta. Pablo, fiel a su acuerdo de cooperación, testificó contra Eugenia. Detalló cómo ella se le había acercado primero con la idea, cómo investigaron diferentes métodos de asesinato antes de decidirse por el veneno, cómo practicaron el plan durante meses. Su testimonio solo hundió más a Eugenia, aunque también lo condenaba a sí mismo. Luego llegó mi turno de testificar. Subí al estrado con las piernas temblando, no de miedo sino de la intensidad emocional del momento. El fiscal me hizo preguntas básicas sobre mi matrimonio, sobre mi relación con Eugenia, sobre la noche del envenenamiento. Conté todo con voz firme, sin dramatismo, solo hechos. Describí el dolor físico del veneno corriendo por mis venas, la confusión cuando Eugenia detuvo el auto en medio de la nada, el shock absoluto cuando reveló lo que había hecho. Hablé sobre estar tirado en esa carretera, creyendo que moriría solo, traicionado por la persona en quien más confiaba. La sala estaba completamente silenciosa mientras hablaba. El abogado de Eugenia intentó interrogarme durante el contrainterrogatorio. Preguntó si alguna vez había sospechado de la infidelidad de mi esposa, si había sido un buen esposo, si tal vez mi negligencia emocional había empujado a Eugenia a buscar consuelo en otro hombre. Claudia objetó inmediatamente,
argumentando que la defensa estaba culpando a la víctima. El juez estuvo de acuerdo y ordenó al abogado que reformulara. Pero respondí de todas formas. Dije que tal vez no fui el esposo perfecto, que tal vez hubo cosas que pude hacer mejor. Pero nada, absolutamente nada justificaba envenenar a alguien y dejarlo morir. Si Eugenia no era feliz, pudo haberse divorciado. Pudo haber sido honesta. Pudo haber elegido cualquier camino que no fuera el asesinato. Cuando bajé del estrado, sentí que un peso enorme se había levantado de mis hombros. Había dicho mi verdad frente a todos. Ya no tenía que cargar con esto solo. El fiscal llamó a varios otros testigos. Vecinos que habían visto a Pablo visitando mi casa regularmente. Empleados del banco que procesaron las transferencias de Eugenia. El agente de viajes que vendió los boletos a Costa Rica. Cada testimonio añadía otra capa de evidencia, otra prueba de la premeditación y el plan elaborado. Las deliberaciones del jurado duraron menos de 3 horas. Cuando regresaron a la sala, el portavoz se puso de pie y leyó el veredicto. Culpable. Culpable en todos los cargos. Eugenia colapsó en su silla, sollozando. Pablo simplemente cerró los ojos, aceptando lo inevitable. La sentencia vendría 2 semanas después, pero el fiscal ya había dejado claro que buscaría el máximo permitido por ley. 30 años de prisión para Eugenia, 25 para Pablo dado su acuerdo de cooperación. A sus edades, esas sentencias eran prácticamente cadena perpetua. Nunca volverían a ser libres, nunca disfrutarían del dinero que habían codiciado tanto. Cuando salí del tribunal ese día, los reporteros me rodearon con cámaras y micrófonos. Me hacían preguntas sobre cómo me sentía, si estaba satisfecho con el veredicto, qué haría ahora. Claudia los apartó con firmeza, diciendo que haría una declaración breve y luego necesitaba privacidad. Me paré frente a las cámaras y dije que la justicia se había cumplido. Que aunque nada devolvería los años perdidos, nada sanaría completamente la traición, al menos ahora podía comenzar a reconstruir mi vida sabiendo que las personas que intentaron destruirla enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Agradecí a la policía, al fiscal, al sistema judicial, y especialmente a mi hermana Claudia y al doctor Elías por salvarme la vida. Luego, agregué algo más. Dije que a cualquiera que estuviera pasando por una situación de abuso o manipulación, que no tuvieran miedo de buscar ayuda. Que la confianza es hermosa pero que debemos estar atentos a las señales. Que si algo se siente mal, probablemente lo está. Que merecemos relaciones basadas en honestidad y respeto mutuo, no en engaños y planes siniestros. Las cámaras siguieron parpadeando mientras Claudia me guiaba hacia su auto. Manejamos en silencio durante varios minutos antes de que ella preguntara cómo me sentía realmente. Le dije que vacío, que esperaba sentir triunfo o satisfacción, pero en realidad solo sentía un vacío donde una vez hubo 30 años de mi vida. Ella asintió comprensivamente. Me dijo que era normal, que había pasado por un trauma extraordinario y que sanar tomaría tiempo, pero que cada día sería un poco más fácil, que eventualmente podría pensar en esto sin sentir dolor. 2 semanas después vino la sentencia oficial. El juez fue implacable. Miró a Eugenia directamente y le dijo que su crimen fue de una crueldad calculada raramente vista en sus décadas en el sistema judicial. Que traicionar a alguien que confiaba completamente en ti, envenenarlo lentamente durante una cena que preparaste con tus propias manos, y luego abandonarlo para morir solo en una carretera desierta, representaba una depravación moral profunda. Le dio 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. A sus 58 años, eso significaba que pasaría el resto de su vida útil tras las rejas. Eugenia lloró descontroladamente mientras los guardias la sacaban de la sala. Gritó mi nombre una última vez, suplicando perdón, pero yo no me volteé. No tenía nada más que darle. Pablo recibió 28 años con posibilidad de libertad condicional después de 20, debido a su cooperación. El juez le dijo que aunque ayudó al caso, eso no excusaba su participación entusiasta en un plan para asesinar a un hombre inocente. Pablo aceptó la sentencia sin decir una palabra, probablemente agradecido de que no fuera peor. Cuando todo terminó, cuando las puertas del tribunal se cerraron detrás de mí por última vez, sentí algo que no había sentido en meses. Alivio. Un alivio profundo y completo. Se había hecho justicia. El sistema funcionó. Los culpables fueron castigados. Ahora podía comenzar realmente a sanar. Los primeros meses después del juicio fueron difíciles. Vendí la casa finalmente y compré un apartamento pequeño en un barrio tranquilo donde nadie me conocía. Doné gran parte de los muebles que Eugenia y yo habíamos compartido.
No quería nada que me recordara a ella o a esa vida falsa que habíamos construido juntos. Claudia me visitaba regularmente. Cenábamos juntos, hablábamos de todo y nada, reconstruíamos la relación que Eugenia había destruido. Mi hermana nunca dijo te lo dije, nunca me hizo sentir culpable por haberla alejado. Solo estuvo ahí, paciente y amorosa, ayudándome a encontrar mi camino de vuelta a la vida. También me reconecté con viejos amigos. Algunos de mis compañeros del negocio que había dejado cuando me jubilé me buscaron. Salíamos a cenar, jugábamos cartas, hacían chistes malos sobre mis aventuras. Era normal, reconfortante, exactamente lo que necesitaba. Me recordaban que no todo en mi vida había sido mentira, que tenía relaciones genuinas, personas que se preocupaban por mis insegundas intenciones. El doctor Elías se convirtió en un amigo cercano. Más allá de nuestra relación médico-paciente, habíamos compartido algo extraordinario. Él me salvó la vida en el sentido más literal posible, y luego me ayudó a obtener justicia. Almorzábamos una vez por semana, y él siempre preguntaba cómo estaba manejando todo emocionalmente, no solo físicamente. En una de esas comidas, me contó que había recibido ofertas de programas de televisión queriendo contar nuestra historia. Le dije que podía hacer lo que quisiera, que agradecía su ayuda más de lo que palabras podían expresar. Él rechazó todas las ofertas. Dijo que había hecho lo correcto porque era lo correcto, no por fama o dinero. 6 meses después del juicio, finalmente me sentí listo para considerar qué hacer con el resto de mi vida. Tenía 64 años, todavía décadas potencialmente por delante si cuidaba mi salud. No quería desperdiciarlas viviendo en el pasado, amargado y roto. Eugenia y Pablo ya me habían robado suficiente, no les daría mi futuro también. Decidí viajar, algo que Eugenia y yo supuestamente íbamos a hacer juntos pero que nunca sucedió. Compré boletos para Europa, los mismos lugares que una vez planeamos visitar. Pero esta vez fui solo, a mi propio ritmo, sin tener que fingir felicidad o compartir experiencias con alguien que secretamente me odiaba. París fue hermoso. Roma fue impresionante. Barcelona fue vibrante. Cada ciudad me enseñó que la vida continuaba, que el mundo era grande y lleno de belleza, que mi pequeña tragedia personal no definía todo lo que existía. Conocí personas en mis viajes, otros turistas, locales amables, todos con sus propias historias. Algunos conocían mi caso por las noticias internacionales, otros no tenían idea. Con ambos grupos encontré conexiones genuinas. En Barcelona, conocí a una mujer llamada Alicia. Era una artista, unos años menor que yo, con una sonrisa cálida y ojos que realmente veían a las personas. Nos encontramos en un museo, ambos admirando la misma pintura. Comenzamos a hablar de arte, luego de viajes, luego de vida. Le conté mi historia eventualmente, sin dramatismo, solo como hechos de mi pasado. Alicia escuchó sin juzgar. Luego compartió su propia historia de pérdida y traición, diferente a la mía pero igualmente dolorosa. Encontramos consuelo en nuestra comprensión mutua. No fue romance, al menos no inmediatamente. Fue amistad, conexión humana real, algo que no había sentido en tanto tiempo que casi olvidé cómo se sentía. Pasamos una semana explorando Barcelona juntos. Ella me mostró lugares que los turistas normales nunca ven, pequeños cafés escondidos, galerías de arte locales, parques tranquilos. Hablamos de filosofía, de arte, de la capacidad humana tanto para la crueldad como para la bondad. Cuando llegó el momento de partir, intercambiamos información de contacto y nos prometimos mantenernos en contacto. Y lo hicimos. Alicia y yo nos escribíamos regularmente. Emails largos sobre nuestros días, nuestros pensamientos, nuestros sueños. 6 meses después, ella vino a visitarme. Pasó 2 semanas en mi ciudad y conoció a Claudia, al doctor Elías, a mis amigos. Todos la adoraron. Claudia especialmente me dijo que Alicia era exactamente el tipo de persona que merecía en mi vida, alguien genuino y bondadoso. No me apuré con Alicia. Después de Eugenia, necesitaba tiempo para reconstruir mi capacidad de confiar. Alicia lo entendió completamente. Dejamos que nuestra relación se desarrollara naturalmente, sin presiones, sin expectativas imposibles. Y lentamente, muy lentamente, me encontré abriendo mi corazón nuevamente. 1 año después del juicio, regresé al tribunal por última vez. Eugenia había solicitado una apelación que fue denegada. Quería verme una última vez, según me informó el fiscal. Claudia me aconsejó no ir, que no le debía nada a esa mujer. Pero decidí ir de todas formas. No por ella, sino por mí. Para cerrar ese capítulo completamente.
Nos reunimos en una sala pequeña, separados por una mesa y con guardias presentes. Eugenia se veía consumida. El cabello gris, arrugas profundas, la postura encorvada. La prisión la había envejecido dramáticamente. Me miró con ojos suplicantes y comenzó a hablar. Dijo que lo sentía, que había pensado todos los días sobre lo que hizo, que si pudiera retroceder el tiempo lo haría diferente. La escuché en silencio. Cuando terminó, le dije que no aceptaba su disculpa, que sus palabras eran vacías porque solo surgían después de ser atrapada y condenada, que si su plan hubiera funcionado, si yo hubiera muerto en esa carretera, ella estaría ahora en Costa Rica con Pablo, gastando mi dinero y riéndose de mi memoria. Le dije que pasaría el resto de mi vida no odiándola, porque el odio solo me lastimaría a mí, pero tampoco la perdonaría, que simplemente existiría sin ella en mi mente, sin darle ningún espacio en mi futuro, que ella tendría décadas en prisión para reflexionar sobre sus elecciones, pero yo pasaría mis décadas viviendo plenamente la vida que intentó arrebatarme. Me levanté para irme y Eugenia gritó esperando que la mirara una vez más. Me detuve en la puerta pero no me volteé. Dije simplemente adiós, Eugenia, y salí. Nunca la volví a ver. Hoy, 3 años después de aquella noche terrible en la carretera, estoy sentado en mi balcón viendo el atardecer. Alicia está dentro preparando la cena, cantando suavemente una canción en español que no entiendo completamente pero que me hace sonreír. Claudia vendrá mañana a almorzar con nosotros. El doctor Elías nos visitará el fin de semana. Mi vida no es perfecta. Todavía tengo días difíciles, momentos donde la traición duele como si fuera ayer. Pero también tengo días buenos, cada vez más frecuentes, donde la alegría es real y no fingida. Donde la confianza en las personas que me rodean está basada en acciones consistentes, no en esperanzas ciegas. Aprendí que sobrevivir no es suficiente. Hay que vivir realmente. Hay que encontrar significado en cada día, conexiones genuinas con personas buenas, momentos de belleza en un mundo que puede ser cruel. Eugenia intentó destruirme, pero en cambio me enseñó el valor de cada segundo de vida, la importancia de las relaciones auténticas, la fuerza que nunca supe que tenía. Miro hacia el horizonte y sonrío. Sebastián, el hombre que fue envenenado y abandonado para morir, ya no existe. En su lugar está alguien más fuerte, más sabio, más consciente. Alguien que sabe que la venganza más dulce no es ver caer a tus enemigos, aunque eso ayuda, sino construir una vida tan plena y feliz que su traición se vuelve irrelevante. El sol se pone completamente y las primeras estrellas comienzan a aparecer. Alicia sale al balcón y pone su mano en mi hombro. Me pregunta en qué pienso. Le digo la verdad. Pienso en lo afortunado que soy de estar vivo, de tener una segunda oportunidad, de haber encontrado personas que me aman genuinamente. Ella sonríe y me besa la frente. La cena está lista, dice. Entramos juntos y cierro la puerta del balcón detrás de mí, dejando el pasado afuera donde pertenece, y abrazando el presente que casi pierdo pero que ahora aprecio más que nunca. Esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de supervivencia, justicia y renacimiento. Y finalmente, después de todo, tiene un final feliz.